Mi gente bella, el día de hoy vamos a darle conclusión al tema de posturas compensatorias con este video. Recordemos que estamos en una lista de reproducción que se llama Estrategias y técnicas facilitadoras o compensatorias, y en ese orden de ideas vamos a cerrar las primeras que utilizamos, que se llaman posturas compensatorias. Este video no es para hablar de una postura compensatoria como tal, es para hablar de algunas excepciones que aparecen con las posturas. Dejemos claras varias cosas. La primera es que la postura compensatoria se puede pensar que es como un bastón que ayuda temporalmente a una persona que está reaprendiendo a caminar como apoyo, mientras esa persona se rehabilita después de una lesión de, no sé, piernas, cadera o algo de rodilla, que progresivamente va mejorando hasta el punto donde suelta el bastón y sigue caminando ya con normalidad. ¿Por qué razón pongo el ejemplo del bastón? Pues sencillamente porque las posturas compensatorias son estrategias que se suelen utilizar en la biomecánica y la fisiología de la deglución para compensar anormalidades que uno espera sean temporales y que puedan mejorar con la rehabilitación dirigida, ¿ya? Sin embargo, hay excepciones donde los pacientes no pueden mejorar de su condición biomecánica y se quedan con esta postura mucho tiempo. Si te está gustando lo que estás viendo y se te corta, no olvides que en el primer comentario te dejo el link para que lo veas completo en mi canal de YouTube. Pero continuemos. Entonces, ¿cómo así que hay pacientes que son una excepción y pueden requerir quedarse mucho más del tiempo necesario con las posturas compensatorias? Sí, no es lo ideal. Dejemos varias cosas claras. La primera es que preferiblemente yo debo tener un examen instrumental tipo FES o videofluoroscopia para escoger la mejor postura compensatoria según la normalidad eglutoria de mi paciente y que yo con esa postura compensatoria mejore la seguridad o la eficiencia. Sin embargo, también aparece un tercer factor que se llama el confort deglutorio, y es un factor que tenemos en cuenta muchísimo cuando hay pacientes, por ejemplo, con tumores de cabeza y cuello, anormalidades congénitas o efectos iatrogénicos, entre otros que se me pueden escapar en este video, que tienen una anormalidad que va a ser casi que permanente. Ya hablamos de unos pequeños ejemplos como para mencionar unos pequeños detalles. Por ejemplo, pacientes con tumores de cabeza y cuello inoperables, pacientes que tienen un síndrome congénito con unas anormalidades de cabeza y cuello, las estructuras orolingomandibulares o de faringe y laringe, que no van a poder ser intervenidas porque hacen parte de su historia natural de la enfermedad. O por otra parte, pacientes que han recibido grandes dosis de radiación o han sido operados de algún, no sé, anormalidad anatómica, alguna tumor entre cabeza y cuello o también del sistema nervioso central, que han generado ya un daño permanente, y ese daño permanente irreparable, como por lo menos llevarse el recurrente en las tiroidectomías totales, pues van a ser daños que muy difícil se van a poder reparar, y por esa razón la compensación va a durar más tiempo del que uno quisiera como rehabilitador, y por ende, pues al durar más tiempo o quedar permanentes en el paciente, debe primar el confort. ¿Cómo así, Alejandro, que comienzas diciendo en el video que lo ideal es que las posturas compensatorias sean temporales, pero hay pacientes que son una excepción? Sí, aparecen los pacientes como los que les acabo de escribir, y también los pacientes de cuidados crónicos y paliativos. Son pacientes que por su historia natural de la enfermedad no van a poder abandonar con facilidad la postura compensatoria, y es en este punto donde se le debe explicar al paciente, si es que se le puede explicar a él, o si no, en otros casos a la familia, de que las posturas compensatorias pueden generar anormalidades funcionales en la deglución si se utilizan por un tiempo mayor al especificado. En ese orden de ideas se debe preguntar a la familia o principalmente al mismo paciente, con el feedback que el paciente te da, si para él es preferible consumir pequeñas dosis de alimento utilizando la postura compensatoria o intentarlo abandonar. ¿Por qué razón? Porque hay pacientes que, por ejemplo, tienen su componente nutricional totalmente cubierto con una gastrostomía, tienen una alimentación mixta, es un ejemplo de los muchos que podrían existir. Y este paciente, por ejemplo, es un paciente de un cáncer de cabeza y cuello inoperable a nivel laringotraqueal, que tarde que temprano va a terminar costándole la vida al paciente. De esos vemos un montón a diario, por lo menos en las áreas donde yo trabajo. Estos pacientes que tienen estos tumores inoperables tienen que sobrevivir secundario a dos tipos de tratamiento.
por ejemplo, radio y quimioterapia para intentar reducir la masa, pero esa misma radio y quimioterapia generarle un problema de glutorio mayor, o en otro caso convivir con el tumor, ya, y aprender a vivir con el tumor mientras la historia natural de la enfermedad pues hace su trabajo literalmente, y el paciente simplemente se le palian los síntomas, ahogo, dolor, etc. Entonces, este tipo de pacientes son el típico caso del paciente que, por ejemplo, si yo tengo un tumor de masa acá en cabeza y cuello y mi postura compensatoria para tragar va a ser llevar la cabeza hacia el lado sano, que es la izquierda, porque ya me lo confirmó la videofluoroscopia, o si yo no tengo acceso a videofluoroscopias, pues la clínica del paciente me lo sugiere, pues claramente va a ser un paciente que si no tiene la capacidad de ser operado, que no puede ser tratado ni siquiera a nivel radioterapéutico para disminuir la masa, la dimensión de la masa, o quimioterapéutico combinado o ayudante para reducir el tamaño, es intratable y lo único que tiene es como cuidados paliativos, pues abandonar esta postura compensatoria va a ser ilógico, va a ir en contra de la historia natural de la enfermedad. Entonces estos son los casos excepcionales a los que podemos pues pensar en la regla. Igual, si se me está escapando algún caso en particular, pueden comentarlo ahí, escríbanos ahí en la caja de mensajes de qué casos consideran ustedes son candidatos a quedarse con posturas compensatorias. O por otra parte, si ustedes no están de acuerdo conmigo, también están invitados a que nos hagan críticas constructivas a estos videos y puedan poner su opinión, que es muy importante que en este canal todos aprendamos, todos hagamos retroalimentación, raciocinio clínico. Es muy importante que todos seamos muy críticos de una manera respetuosa. En este canal también se aceptan todo tipo de retroalimentaciones, ojalá siempre respetuosas y positivas, pero estamos abiertos siempre a leerlos, a escucharlos y ojalá intentarles responder. Bueno, listo. Y por último, una de las condicionantes es que casi en todos los videos les comenté que idealmente las posturas compensatorias se deben implementar con un examen instrumental tipo FES o videofluoroscopia, pero hay excepciones porque en los países en vía de desarrollo, principalmente en Latinoamérica y por ejemplo en Colombia y una ciudad de la que yo vengo, que es Popayán y su departamento, el Cauca, pues no tenemos acceso allá de donde yo vengo a exámenes instrumentales. Por tal razón, pues muchos fonoaudiólogos, en mi país tratamos solo los fonoaudiólogos la deglución, muchos fonoaudiólogos se ven obligados a implementar posturas compensatorias, como quien dice, a ciegas, pero con la clínica del paciente. Entonces, si tú te vas a atrever a hacer este trabajo, siempre inténtalo hacer con un paciente que te dé muy buen feedback, que te dé muy buena retroalimentación, y observa los signos clínicos y los signos de alarma que aparecen con una compensatoria y con otra, y siempre pregúntale al paciente cómo sientes que tragas mejor, cómo sientes que se te quedan menos residuos en la garganta, tú cómo escuchas la voz después de haber tragado, según una u otra estrategia compensatoria. Revisa la literatura, que es muy importante, identifica en qué tipo de pacientes se recomienda un tipo de postura y en qué otros no, y asócialo a la historia clínica natural de tu paciente, a la valoración clínica que tú tienes de tu paciente, a la revisión de pares craneales, al estado neurológico, el estado estructural de sus órganos fonoarticulares de cabeza y cuello y la parte postural, para que sepas qué estrategia o qué postura compensatoria utilizar. Con este video concluimos posturas compensatorias y vamos a seguir con las otras técnicas facilitadoras. No se olviden que si les gusta esta información, para mí es muy importante que le den like, compartan, porque esto nos ayuda a crecer como canal. Dios me los bendiga mucho, cuídense mucho. Soy Alejandro Sandoval, soy experto en deglución y disfagia. Los veo, chao chao.